Vale. ¿Cómo te va, Selva? Hola, ¿cómo gracias estás tú? gracias por volver, porque ya estuviste. Ha sido un placer estar, más Bueno. placer aún volver. Muchísimas gracias. Nosotros estamos muy agradecidos de que hayas venido. Estábamos con todo esto de que creo que no sé si la lluvia ayudó Sí, un para poco. menguar un poco. Un poco, por el momento. Lo que vuela, ¿no? Ujú. Y todo estamos viendo imágenes. Ponela, Ale. Ponela. Pajarito, Mira mirá lo que es eso. eso. Cómo estaban las calles, ¿no? Con este plátano. ¿Sí? ¿Qué es un Esto- producto de un árbol que es un plátano, no? Exacto. Exacto, Sí. sí. ¿Estoy bien? ¿Sí? Estás bien, Ok. Está bien. perfecto. Bien. En realidad es una parte de la infrutescencia, una parte del fruto Ajá. y que transporta la semilla. Bien. Esa Y que pelusa vuela. Esa es la pelusa, Ah. sí señor, no es polen. Es una parte del fruto que transporta la semilla y Sí. por eso vuela para procrearse. Bien. ¿Y qué tiene esa pelusa o esa semilla? Propiedades irritantes Bien. muy importantes. No, o sea, lo que quiero preguntar es, no, va más allá de su textura, de que, bueno, los pinchitos, las pelucitas, siempre me embroman, pero más allá de eso, ¿tiene productos irritantes, como decís Tiene vos? productos irritantes y la textura es irritante, es una verdadera espícula. Ajá. O sea que es sumamente irritante para alérgicos y no alérgicos. Claro, y produce no, daños. No tenés que ser alérgico para que te... No, te no, en embrome. cualquier Para que te persona, en los grasa. alérgicos hay más irritación porque los alérgicos son más sensibles, son más susceptibles, pero cualquier persona puede sufrir daños y el daño es respiratorio y sobre todo ocular. Respiratorio y ocular. Sí, sí, la pelucita meterse dentro de los ojos, la persona intenta sacarlo frotándose los ojos, a veces con las manos no muy limpias. Claro. Y aún con las manos limpias, la fricción de la frotación produce daño en Empeora. el ojo. Claro, empeora el daño producido por la propia espícula, por la propia pelusa, se agrava por el daño de la frotación y se pueden ver conjuntivitis, hasta úlceras de córnea, por esta razón. Sí, señor. ¿Estás al tanto, por ejemplo, de estos árboles están en todo Montevideo? Estos árboles están en todo Montevideo, forman más o menos el 10-11% del total de árboles que hay en Montevideo y en algunos, como ustedes sabrán bien, algunos barrios están en mayor número, como Centro, Cordón, Pocitos, Malvin, ahí está lleno. Pero en general están en todo Montevideo, hay unos 23.000 árboles de plátanos. La solución que es cortar los árboles. Bueno, en realidad los árboles tienen cosas buenas y cosas malas. Las malas las son buenas- la pelusa y las las buenas, buenas- bueno, las propiedades del plátano de sombra, de resistencia a la polución, tiene una enorme resistencia a la polución, resistencia a las obras de vialidad, o sea, uno puede construir por alrededor y el árbol permanece. Ningún problema. Y por esa razón es que se usan en varias ciudades, Ahora, no solamente en Montevideo, Una de las... también una- en París Sí, y en pero Londres. Está bien, que es de dónde lo trajeron. Lo trajeron de Francia. Ahora, como veo que sabes del tema de... por Es ejemplo, un tema, uno está tiene bien, que saber porque pero le preguntan todos una los días. pregunta, ¿es verdad que existen, por ejemplo, de estos árboles, existe el macho y la hembra? Sí, por supuesto. Y nosotros compramos el que trae la pelusa. Y porque hay nosotros- uno que no trae la pelusa. Nosotros Uno de los compramos fundamentalmente el que trae la pelusa, exactamente. ¿Qué? Pero, las propiedades de este árbol son las mismas que la del otro. Bueno, tengo entendido, no puedo, esto sí no puedo asegurarlo, pero tengo entendido que se están repoblando permanentemente unos 4.500 árboles por año y los árboles que ahora están sustituyendo los anteriores son un poco menos nocivos. Son híbridos. Son Los que están- menos nocivos claro. para la salud. Sí, los que van sacando, porque ya están viejitos o tienen posibilidad de caerse, se sustituyen por plátanos híbridos que lo que no tienen son la pelusa, que Ahora, no son ni macho ni hembra igual. Recién es un arrancamos, ¿no? híbrido. Porque con la cantidad de pelusa que vimos en la calle estos días, No, es algo, es como A una... largo plazo. Exacto. porque Nosotros- uno puede A largo pensar- plazo son más seguros, son menos dañinos. Claro. Pero uno puede pensar de que, bueno, lo solucionamos, vamos, che, podamos, vamos a podar. Digo, bueno, vos podás. y Depende de la forma en que se pode también. está bien, pero y también, bueno, pero quitás una de las ventajas que tiene este árbol, que es sombra, por ejemplo. Pero ¿qué es más caro? Todo lo que nos cuesta en salud o podarlo. Por esa razón es que poco a poco se está haciendo esa transición hacia esa otra especie que es un poco menos deleteria, un poco menos nociva. Han habido, por este tema de
de las pelusas, son los casos graves en la... Ha habido, claro, por supuesto, el daño fundamentalmente es ocular. Hemos visto varias, y nuestros colegas oftalmólogos también, en el Hospital de Clínicas, varias lesiones oculares por esta causa. Y el daño es respiratorio, con rinitis, es decir, rinorrea, agüita, estornudos, picazón nasal, obstrucción nasal y también cuadros asmáticos, cuadros respiratorios. Hay casos, por ejemplo, que se quedan para siempre en la persona. Bueno, si la lesión es severa, una úlcera de córnea puede dejar una cicatriz, una secuela cicatrizal. ¿Y en el sistema respiratorio? Y en el sistema respiratorio, bueno, contribuye a la agravación de los síntomas clínicos, sobre todo en una persona ya previamente portadora de cuadros respiratorios, altos o bajos. O sea que trae bastantes problemas. Bastantes. Y por lo que veo, digo, no hay cómo evitarlo, no hay cómo prevenir. O sea, no hay cómo evitarlo, solo lo que se está haciendo ahora de a poco. Lo que se está haciendo de a poco, que es deseable. Salir con lentes. Bueno, conviene. En este momento los tapabocas ayudan muchísimo. Seguro, ayudaron mucho. Sobre todo la parte respiratoria, alta y baja, ayudan mucho. Y salir con lentes, preferiblemente de los de tipo envolvente. Ajá. Además, luego de haber estado en contacto, conviene lavar los ojos con suero fisiológico, no con agua, con suero, y lavarse el pelo, eventualmente lavar la ropa, no colgar la ropa a secar en un lado, en lugares, en barrios donde los plátanos sean abundantes y que suben mucho, son bastante altos. O sea que en balcones habría que cuidar eso. Y por supuesto las salidas al campo y demás, donde hay a los lugares abiertos donde hay muchos árboles, hay que tener especiales cuidados para pasar el día. Bueno, estos cuidados son fundamentales. Lentes, tapabocas, lavado de ojos, lavado de cabello y no frotar. Seguro, porque además uno ve como lo que ven como veíamos recién en las imágenes, ¿no? Ve eso que es como una semillita que tiene un montón de... pero que es altamente irritante por su característica física. Pero volando, que a veces ni lo vemos, no, claro. Están los pelitos, esos pelitos mínimos, que de repente a contraluz lo ves. Cuando te pones a contrasol, digamos, ves que hay como un montón y dices, todo eso está como en contacto con mi piel, mi pelo, mis ojos, todo, ¿no? Lo estás respirando. Yo te quería consultar por eso es que las medidas de higiene a posteriori son muy importantes. Muy importantes. Por lo menos no lo llevamos a la casa, no vamos a dormir con pelitos en el pelo. No, les digo, y quienes viven cerca en estos barrios donde hay tanta cantidad, me imagino que es una locura también secar la ropa, guardás la ropa y tenés las pelusas, te las ponés directamente. No es conveniente secar la ropa en esas condiciones, hay que tener ese cuidado también. Es bastante molesto, pero bueno, uno puede llegar a acostumbrarse en estos periodos, dura poco relativamente. Sí, los niños, ¿qué pasa con los niños quizás, los más chiquitos que a veces son más asmáticos incluso, tienen mayor cuadro de asma, no sé, entiendo que en invierno son de agarrarse broncoespasmo y estas cuestiones. ¿Qué pasa con las pelusas y cómo podemos ayudarlos o protegerlos a ellos? Es de la misma forma, por supuesto, y sobre todo es en los niños alérgicos, en los niños atópicos, en donde estas pelusas pueden dar daños relativamente importantes. Por supuesto, picazón en la piel, con aparición de enrojecimiento, de ronchas, de lastimaduras que pueden sobreinfectarse, hay que tener mucho cuidado. Uñas cortas, observar al niño. En la parte respiratoria, lo mismo que hablábamos, cuidados de los ojos, cuidados del aparato respiratorio, bañarlo, lavarle el pelo, sacar los residuos de estas pelusas es conveniente sin duda para prevenir males mayores. Claro. Y al principio de la charla, cuando comentabas algo que me llama mucho la atención, y es que estas pelucitas le generan alergias o molestias a personas que ya son alérgicas y también a las que no. A todos nosotros. A todos. ¿Por qué es qué es lo que hace que a las personas que no son alérgicas también les genere una alergia? Claro, porque nosotros tenemos dos grandes tipos de reacciones. Hay varios tipos, pero hay dos grandes tipos de reacciones. Algunas reacciones adversas para la salud son mediadas por el sistema inmune
específico, es decir, por la inmunidad. Lo que tiene que ver con las vacunas, lo que tiene que ver con la defensa antiinfecciosa, la inmunidad específica. Las alergias constituyen entonces reacciones adversas para la salud mediadas por el sistema inmune específico. Yo soy específicamente alérgica, por ejemplo, al polen de plátano, que es algo distinto, que de eso no hablamos todavía. Bien. O al polen de céspedes. Entonces soy específicamente alérgica a esto. El otro tipo de reacción no es una reacción específica, es una reacción irritante o tóxica, en donde la reacción se establece por el efecto directo, nocivo de la sustancia, que generalmente entonces es un irritante, un agente tóxico, actúa en forma directa, activando el sistema inmune, pero no el sistema inmune específico, sino nuestro sistema inmune innato, nuestra defensa primaria. Entonces, dan irritación. Cualquiera de nosotros se puede irritar. Y por eso es que Los alérgicos son, además de alérgicos, mucho más susceptibles a la irritación. O sea que la llevan doble. Claro, tienen doblete. Sí. Posible reacción alérgica a los pólenes, más una irritación incrementada, en este caso a las pelusas de plátano. Y ni te digo Con si tenés razón. uno de estos en la puerta de tu casa, ¿no? Te morís. Tenemos varios. Claro. Por toda la cuadra de tu casa salís todos los días. Las mismas reacciones alérgicas se ven también a la polución, se ven al humo de tabaco. Eso te quería preguntar, Ay, Silva, no. porque vos recién dijiste que una de las cosas, quizás la más notoria y la más intensa en determinada época del año, son estas pelusas de los árboles. Pero ¿qué otras cosas? Yo calculo que muchísimas cosas que estamos respirando todos los días en la calle son nocivas para nosotros. Por supuesto. Por ejemplo, Lamentablemente cada vez más. vos recién hablaste que hay gente que puede tener alergia al pasto. Sí, claro, los pólenes de pastos es sumamente común, pólenes de gramíneas, de distintos tipos de pastos, de malezas también, que mal llamados yuyos, de distintas malezas. ¿Qué hay de todo lo que hay? ¿Qué es lo que podemos evitar? Y bueno, todos ellos se evitan de la misma manera. Es difícil evitar el contacto con pólenes porque viajan mucho, son muy pequeñitos y son transportados por kilómetros. Pero nosotros nos protegemos de la misma manera, lentes, bueno, en este momento tapabocas, y lavado de cabello, lavado de cara, lavado de ojos, lavado de la ropa, no tender la ropa al ambiente. Si salimos a un lugar de campo y nosotros sabemos que somos alérgicos a los pólenes por los estudios que se nos hicieron, bueno, cerrar las ventanillas, preferir las vacaciones en la playa y no en el campo para los alérgicos a los pólenes. Justo Y acordar que polinizan desde septiembre, luego en verano también y luego otra vez en otoño. Van polinizando árboles, céspedes, malezas, polinizan durante un periodo amplio, no es solamente la primavera. Quiero hacer una pregunta de capaz que no se rían, pero no sé, se me ocurre. ¿Por qué uno es alérgico? A ver, ¿y por qué uno es alérgico a determinada cosa? ¿Me explico? O sea, porque soy alérgico, y bueno, soy alérgico, sos alérgico a todo, ¿no? Porque tenés una deficiencia. Pero ¿por qué somos alérgicos? La gente que es alérgica a determinado producto, determinada comida, determinado líquido. Bien, no es fácil de contestar, porque realmente esa pregunta nadie la sabe. ¿Por qué algunas personas son alérgicas? Vamos a contestarte lo que sabemos. En primer lugar, alérgico es una persona que tiene una respuesta adversa clínica, una respuesta adversa de la salud frente a una sustancia que se llama alergeno, y ese alergeno tiene por definición la característica de ser inocuo. Es distinto a lo que hablábamos recién de esta pelusa que es irritante. Los alergenos son inocuos para la mayor parte de la población. Por ejemplo, la proteína de la leche de vaca. Bien. O un polen de un césped. Es inocuo, no es irritante o no muy irritante por lo menos. Es inocuo para la mayor parte de la población. Para los alérgicos no es inocuo, es dañino. ¿Por qué? Porque el sistema inmune de los alérgicos sufrió una equivocación. De hecho, nuestro sistema inmune se equivoca mucho, bastante, demasiado, y sufrió una equivocación en el desarrollo de ese individuo o todo a lo largo de la vida de ese individuo y consideró como potencialmente nocivo algo que es inocuo.
Entonces ese alergeno pasó a ser para ese individuo algo peligroso y dañino, porque su sistema inmune le dice que así lo es. Y cada vez que entra en contacto con ese alergeno va a tratar de eliminarlo. ¿Cómo lo elimina? De la única forma que nosotros sabemos. Nuestro mecanismo de defensa siempre ha sido así y siempre será así, es la inflamación. Es decir, generar daño, tratando de sacar ese alergeno del ambiente. Y en el camino genero daño a mis propios tejidos. Ese es el problema mayor. Hay personas que tienen... la reacción Exacto. que el cuerpo utiliza para defenderse. La reacción que es para defenderse es lo que da la reacción alérgica. Esa es la reacción alérgica. Y para terminar un poquito ese concepto, porque es importante, hay personas que tienen predisposición a desarrollar reacciones alérgicas. O sea que son alérgicos a muchas cosas. Son multialérgicos o multisensibles, se sensibilizan a varias cosas, a los alergenos de los ácaros del polvo, a los alergenos de distintos pólenes, a los alergenos de hongos ambientales, de interiores, de exteriores. Esas personas se llaman atópicos. Atopía significa reacción fuera de lugar, y justamente en griego, y justamente reaccionan en forma inadaptada, inadecuada, excesiva. Más o menos tenemos 15, 20, 25% de la población que es atópica. Es algo muy frecuente. Sí, la persona atópica dice, yo soy alérgico, yo soy muy alérgico. En realidad lo que es atopia, es atópico, es una condición hereditaria, se hereda de padres a hijos. Y bueno, lo que nosotros podemos hacer sabiendo que una persona tiene grandes posibilidades de ser atópico, si los dos padres son atópicos, tiene el 75% de posibilidades de ser atópico, si uno de sus padres tiene el 50% de posibilidades de ser atópico, entonces lo que podemos hacer es desarrollar distintas medidas de prevención desde la infancia temprana, desde el bebé recién nacido, incluso antes, para justamente tratar de prevenir de que desarrolle alergias, de que desarrolle asma, de que se desarrolle dermatitis, a veces severas, de que justamente desarrolle esas reacciones de hiperirritabilidad, de susceptibilidad. Tratamos de hacer eso los alergólogos. Por ejemplo, ¿tiene que ver o se puede desarrollar alguna alergia según la región del mundo donde vivas? Sí, claro, por supuesto. O sea que esto, por ejemplo, de los polen o qué sé yo, puede tener mucho que ver con la zona donde estés que genere esa alergia. Por supuesto que sí, por supuesto. Hay alergias que son más frecuentes en algunos lugares porque... Por ejemplo, hablando de los pólenes, el polen de abedul, que nosotros no tenemos muchos, pero en los lugares donde el abedul está presente en forma natural, bueno, la alergia al polen de abedul es lo más común, es la más frecuente. Y, por ejemplo, la alergia al maní. Nosotros en general no comemos tanto maní, pero los estadounidenses sí. Y bueno, la alergia al maní para ellos es una alergia número 1, top 5. Y otro tipo de alergias retardadas, muy interesante. Por ejemplo, en nuestro país, creo que seguramente ustedes la conocen, la aruera, la litraea, la aruera. Buen día, señora Aruera. Buenas tardes, señora Aruera. Hay que saludarla al revés. Sí. La aruera es una planta altamente sensibilizante que tiene catecoles sumamente y fenoles muy sensibilizantes. Dicen que si yo tengo una aruera en casa, la tengo que saludar. Sí. Bueno, si eres alérgico, te conviene. Te la tienes que saludar al revés, aparte. De mañana tienes que decirle buenas tardes y de tarde tienes que decirle buen día. Igual en realidad... para confundirla. Para confundirla. No, ese es pero igual digo, si no sos alérgico y rozás, o sea, es muy probable que te brotes. No, te arde. No, si no yo tengo yo tengo en mi casa plantas de aruera, por supuesto, porque describimos los alergenos de la aruera hace ya muchos años. Le tomé mucho cariño a la aruera y tengo, por supuesto, en mi jardín y en mi prado plantas de aruera. No soy alérgica por el momento, afortunadamente, pero una gran cantidad de la población lo es. Y hay una planta que se le parece mucho, que quizás la conocen seguramente, que es la hiedra venenosa de los Estados Unidos. Escuché. En donde hay hiedra venenosa, el 50% de la población es alérgica a la hiedra venenosa. Wow. La mitad, o sea que es enormemente alergizante. Vos acabás de decir algo que viene con algo que venía pensando por una experiencia personal. Porque vos dijiste, no soy alérgica. No. Por ahora. Por ahora. O sea, podés llegar a volverte alérgica. ¿Y sí? Porque te digo al revés, por ejemplo. Cuando yo era chico,
Yo tenía reacciones alérgicas a la naranja, por ejemplo. Tanto la naranja, la frutilla. Generalmente no son alérgicas esas reacciones. ¿Qué son? Del otro tipo, de hiperreactividad. Pero después que me desarrollé no lo tuve más. Exacto, es más común en los niños que son más reactivos. ¿Uno puede dejar de ser alérgico a algo? Bueno, no es común, pero sí. Hablamos de una verdadera alergia, que es la alergia a la proteína de leche de vaca o la alergia al huevo, por ejemplo, algunos alimentos que son muy frecuentes en la infancia, sobre todo en la infancia temprana, en el primer año o en los primeros 2 años de vida. En un porcentaje importante, esos niños alérgicos dejan de serlo. Ajá. Y hacia los 4, 5, 6 años ya no tienen más la alergia. Y en la adolescencia, por supuesto, son relativamente pocos los que son alérgicos a esas sustancias. Y al revés también se da. O sea, podemos volvernos por alérgicos supuesto, a algo mientras tengamos vida, hay que estar podemos, no tanto a los alimentos, eso es una alergia que se adquiere en las primeras etapas de la vida habitualmente, aunque todo en biología es posible, pero a otros alergenos sí, por supuesto, a los alergenos de plantas, a los alergenos de pólenes. Tenemos alérgicos mayores y que nunca lo fueron, y porque ahora, bueno, en un determinado momento pasa esto. Salvo esos casos que te decía de alergia alimentaria, en general la alergia no retrocede, es mediada por el sistema inmune específico, por lo tanto es algo específico de nuestro sistema inmune, de la misma manera que cuando nos vacunamos, eso es duradero, la alergia es duradera también. La única forma de contrarrestarla es haciendo inmunoterapia, en donde no es que uno le quite la condición de alérgico al individuo, pero lo que hace es bajar el grado de sensibilidad, hasta tal punto que no tenga traducción clínica, entonces que no tenga síntomas. La inmunoterapia es una forma de terapéutica específica de la alergología y que se hace en casos de reacciones severas o a veces cuando se piensa que un individuo va a desarrollar una enfermedad alérgica más severa, como por ejemplo un individuo con rinitis que no queremos que desarrolle asma, eso es un ejemplo. Entonces se hace inmunoterapia para bajar el grado de alergia. Y eso es muy exitoso y tiene una duración prolongada. Pero esa inmunoterapia se puede realizar específicamente con el alergeno que provoca. Específica, claro. La inmunoterapia, ¿no? Es específica para cada alergeno. Bien. Porque así como yo soy específicamente alérgica a determinada cosa, la inmunoterapia lo que hace es reducir el grado de alergia. Bien. No eliminarlo. No se puede eliminar una reacción inmune adquirida, una reacción inmune específica, salvo que la biología lo determine, pero nosotros no podemos eliminarla, podemos disminuir el grado de sensibilidad clínica y el individuo tener una excelente calidad de vida. Y de esa manera mejorar disminuir su sensibilidad. Claro. ¿Existe la alergia al sol? Sí, existe alergia prácticamente a cualquier cosa, pero debo decirte que es sumamente rara. En general, las reacciones de alergia al sol son de tipo inmediato y se llaman urticaria solar. Y lamentablemente algunos pacientes con urticaria solar no solamente son alérgicos a la radiación ultravioleta del sol, sino que también lo son a la luz visible, o sea, prácticamente no pueden salir a la calle cuando hay luz. Tienen que llevar una vestimenta. Se hacen tratamientos para eso, que son de otro tipo, no es exactamente inmunoterapia, sino más bien de desensibilización o de desarrollo de tolerancia, que también son eficaces. Ahora, debo decirte para esa pregunta que es extremadamente rara la alergia al sol. La urticaria es muy rara. Lo que las personas tienen al sol es otra cosa, que no es alérgica y que se llama erupción polimorfa solar y que es muy frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes y mujeres de edad media. Que se brotan, eso, ¿no? es lo más común, que se brotan todos, sobre todo el escote, la zona de los brazos. Eso sí es muy común, no es una reacción alérgica y por supuesto tiene tratamiento y muy eficaz. Me quedó una de antes, pero ahora cuando Lu te preguntó si existe la alergia al sol, se me ocurre si existe también la alergia al cambio de temperatura. No exactamente, no es alergia exactamente, lo que existe la alergia al sol y existe la alergia al frío, pero el cambio de temperatura lo que da fundamentalmente es una reacción de hiperreactividad. Ahí está. Que es peor en los alérgicos, que reaccionan mucho, por supuesto, en forma
a veces muy, muy severa. Que pueden llegar a estar estornudando 3 horas más. Exactamente, 3 horas o teniendo un ataque de asma prolongado, por supuesto que sí. Selva, 2 te hago en una. Primero, ¿qué pasa con la tercera edad, no? A medida que nos ponemos más grandes, somos más vulnerables a las A ti alergias. te falta mucho para la tercera edad. No creas, ¿eh? El otro día me dijeron que era a los 60, me quería matar. Bueno, Es un poquito más. es obvio. Es gente Claro. mala. Hay gente mala, con maldad, que te dice, ¿qué tenés? 54. Estás cerca de la tercera edad. No. No, eso es una, y la otra, si tenés algún dato con respecto a las vacunas. ¿Qué pasa con la del tercera COVID? edad? Porque no te... de que nos ponemos más vulnerables a las alergias. ¿No? Somos más propensos a volvernos alérgicos. En realidad, el individuo vamos a hablar verdaderamente con inmunosenescencia, o sea, el individuo mayor. Sí. El individuo mayor, en realidad, su sistema inmune envejece, y como envejece, a lo mismo que todo el organismo, responde menos. Ajá. Entonces, es posible que la reacción alérgica disminuya, porque, digamos, todo disminuye, también la respuesta inmunológica. Bien, porque recordemos algo muy interesante que lo explicaste de una manera maravillosa, que es la alergia, ¿no? La alergia es un sistema defensivo que tiene el cuerpo para determinadas cosas que tiene un daño colateral, nos hace un daño. daño colateral. Esa Exactamente. defensa nos hace Exacto. daño. ¿Viste que soy un buen alumno? Pero entendiste Digo, perfectamente bien, bueno. perfectamente bien. No, y la otra que te quería preguntar es si tenés algún dato sobre las vacunas, Pfizer, todas esas Seguimos con buenos datos vacunas, y para ¿han nuestro reaccionado? país. ¿Han tenido alguna He reacción visto, alérgica? sí, reacciones de tipo urticariano, fundamentalmente, que yo considero que no son de naturaleza alérgica, sino de hiperreactividad. Y esas reacciones son relativamente frecuentes, no son graves. No hemos visto, yo particularmente, y veo muchos pacientes, no he visto ninguna reacción realmente grave. Algún colega ha tenido una reacción un poquito más difícil, pero realmente se cuentan, creo que sobran los dedos de la mano. O sea, reacciones alérgicas no hemos visto, anafilácticas tampoco, o sea, alergias graves tampoco. Lo que sí se ve es otra vez la respuesta defensiva del organismo. Que, bueno, el individuo se equivoca y piensa que puede haber sido una alergia. No. Ahora que son individuos que están vacunados con otra vacuna y reciben una tercera dosis de Pfizer, o los que están recibiendo la tercera dosis de Pfizer después de las 2 primeras, o los individuos que tuvieron COVID y ahora reciben la vacuna, o sea que son individuos que ya estuvieron en contacto con el agente y reciben la vacuna. Es su sistema defensivo, su sistema inmune otra vez, Diciendo pero entonces, no de vos la de vuelta alergia, no, claro. sino el sistema inmune de la defensa, el sistema inmune armado, como le llamamos nosotros, el TH1, el armado, que dice, bueno, otra vez acá este virus, no, Sí, y sí. le da con todo. Pero no Entonces, hubo casos graves. no, pero sí, bueno, casos severos en cuanto a las molestias de fiebre, bien, sí. malestar por varios días, cefaleas, dolores musculares, reacciones locales importantes con dolor y edema, pero es siempre la respuesta inmune del organismo tratando de montar una reacción defensiva, en definitiva defendiéndonos de eso que sí que hay que defenderse porque es dañino. Y bueno, y hay que explicarle eso al paciente. Mire, usted está fuerte, su sistema inmune Sí. se está defendiendo muy bien. No hay que dar, por favor, corticoides a altas dosis como prevención, por ejemplo, para ese tipo de reacciones. No vamos a ir contra justamente nuestro sistema defensivo cuando lo queremos totalmente activo y funcionando. Ahora se está hablando de que se podrían vacunar los Sí, niños. sí. Digo, hay que ver cómo es la vacuna, Nosotros tenemos afortunadamente en nuestro país en nuestro Ministerio de Salud un equipo maravilloso de gente muy competente en el área de vacunas que analiza, estudia, analiza todo, estudia todos los datos internacionales y estamos totalmente seguros de lo además consulta a las distintas especialidades, a los infectólogos, a los dermatólogos, a los alergólogos, consultan permanentemente y están permanentemente trabajando a cualquier hora del día. Pueden estar segura la población de que por lo menos vale la pena decir que este grupo es muy bueno y por lo tanto confiamos en sus decisiones, Bien. ni que hablar, que son siempre informadas, ¿no? Selva, te explica también que Sí, se te sí, le ocurren- estamos Te voy a llevar exprimiendo la para mi casa. información. Vamos. Quería preguntarte porque ¿cuánto hay si lo hay, si es que hay, por todo lo que nos contaste
podría adivinar de que no, pero igual te pregunto, ¿cuánto hay de psicológico en las alergias? ¿Qué pregunta? No te voy a dar un porcentaje, pero no terminamos más de hablar de casos de personas en donde justamente lo que tenían eran problemas no, una particular sugestión. Hay mucho de, bueno, nosotros somos alma, mente y cuerpo y están unidos. Por lo tanto, la mente puede mucho, puede enfermar, puede sanar. Yo creo que tú no sabés que una de mis especialidades es psiconeuroinmunoendocrinología, wow, que es difícil el nombre, pero es muy interesante esa especialidad, que acá está muy bien representada en nuestro país también por un equipo muy, muy talentoso. Y bueno, estudiamos justamente eso. Y bien, por supuesto que hemos visto... sanar a través de la mente. Y yo te diría que suena un poco como de loco de decirlo así, pero he visto personas que sí, que mejoran sus síntomas clínicos en forma muy notoria por una sugestión, digamos, psicológica. La sugestión puede ser positiva y eso o negativa. Positivo o negativo. Hemos visto es las más dos, fuerte, si es negativa, las dos es muy cosas. fuerte, ¿no? Pero realmente esto es muy, muy importante, no es menor. Por eso todos los médicos tenemos que saber que una parte importantísima de la consulta médica es hablar con el paciente, explicar lo que tiene, las posibilidades, la elección de tratamientos, explicar cuál es su enfermedad, explicar y explicar. No alcanzan 10 minutos de consulta, lamentablemente. Sí. A nadie le alcanzan 10 minutos de consulta para hacer todo esto. Es más, cuando uno empieza a hablar con el paciente de su vida, de su infancia, de su relación con su familia, con su madre, de su relación, de la red de apoyo social que tiene ese paciente o no, de su estado de soledad, como hemos visto personas mayores y que vienen a buscar ayuda, porque en realidad a veces no tienen una enfermedad, sino un estado de soledad. El asma se dice que es psicosomático. Todo eso hay que tomarlo en cuenta totalmente. Es parte de la curación. No alcanza con decir, usted viene por esto, tome esta medicación. No. Todo lo demás es más importante. Además está la medicación. Pero primero hablar, explicar y ver realmente la situación del paciente. No alcanza con dar una receta. ¿El paciente va a entender cómo usarla? No sabremos. Yo leí una vez por ahí que es muy factible que cuando a un paciente se le diagnostica una enfermedad terminal o muy grave, el hecho de comunicársela al paciente se agrava la situación del paciente al recibir la noticia. Digo, eso también tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Uno recibe ese golpazo y bueno... Las personas que están justamente en la comunicación de ese tipo de noticias tienen que tener una preparación especial. No puede ser cualquier persona, por eso hay grupos de trabajo que se dedican a esto. Y bueno, y hay que tener mucho cuidado cómo hacerlo. Hay que tener realmente hay que tener mucho humanismo y bueno, hay que hablar con la familia, hay que ver cuál es la situación de la persona. Hay que ver cómo y cuándo. Ahora, pero ¿te consta que en todos nuestros centros, hospitales y ¿sí? sanatorios, existen ese tipo de grupos? Hasta donde yo conozco, sí, no soy la persona quizás más autorizada, sino alguien del Ministerio de Salud Pública, pero por supuesto que sí, por supuesto que existen, y si no existiera en el centro de salud, digamos por la pequeñez del centro, por ser un centro pequeño o periférico, tienen la posibilidad de la consulta, por supuesto, a grupos más grandes. Si ya sea privado o del ministerio. Es un tema. Horas y horas. Tengo una cortita que me quedó pendiente, sí. Sobre la inmunoterapia. Que en realidad entiendo que entonces ataca directamente ese alergeno que como que nuestro cuerpo sobreestimula, no sé cómo decirlo. Sí, está bien. La pregunta es, ¿tiene alguna consecuencia para el sistema inmune defensivo en general? ¿Hacerse algún tratamiento? Actúa directamente sobre el sistema inmune. Y lo que hace sobre el sistema inmune es determinar que lo que era una respuesta de agresión, pero a ese alergeno únicamente. Nada más, una respuesta inflamatoria a ese agente, no a ningún otro. Se cambie la respuesta por una respuesta de tolerancia.
Es decir, el organismo vuelve a lo que tendría que haber hecho antes. En vez de decir esto es algo inocuo. No es que lo duerme en general. No, entonces, para nada. Quizás de repente te agarras un virus porque tenías Muy buena pregunta. No, en absoluto. Se llama justamente inmunoterapia alergeno específica, porque simplemente le dice al organismo, bueno, ahora este agente tú lo tienes que tolerar. Y es lo que hace cambiar la respuesta inmune de inflamatoria a de tolerancia, pero en forma específica para esa fracción de ese molecular de ese alergeno y nada más. Y entiendo entonces que previo a eso lo que hay que hacer es algún estudio que te determine cuál es el alergeno al que sos alérgico. Cada vez más, primero hay que hacer un estudio alergológico para saber a lo que es alérgico la persona, y cada vez más son más exquisitos los estudios alergológicos, ya más pasa de extractos alergénicos ahora a componentes ya más moleculares, a específicamente el agente exacto que causa la alergia. Estamos en camino de eso, nuestro país también está en camino de eso, con lo cual cada vez más los tratamientos son más y más específicos y menos invasivos para exactamente, para el organismo. Exactamente es así. Bien, tenemos que ir cerrando. Siempre es un placer recibir a Selva, la doctora. Doctora, viste que yo siempre para cerrar hago una pregunta que no tiene desubicada. Capaz que no. ¿Qué es la culebrilla? No tiene nada de desubicado. No, hay tanto mito. Es como algo mitológico la culebrilla. Viste que a veces hay gente que dice, no, el médico me dijo que al final vaya que me santigüen. Sí, eso mismo. Bueno, Mira, ya no creo que muchos médicos hagan eso, aunque no está tan mal, debo decirlo. Bien. Porque tiene que ver con lo que me preguntaste antes de la mente. Ahí está. Bueno, entonces es el nombre común del herpes zóster, que es la reactivación de un herpes, varicela zóster, que todos nosotros portamos porque todos tuvimos la varicela o fuimos vacunados para los más jóvenes, y por lo tanto portamos ese agente y en un determinado momento se reactiva, ya sea porque el sistema inmune defensivo decae en individuos mayores o porque por distintos mecanismos o por distintos factores el sistema inmune de pronto se debilita en un determinado momento, como puede ser una enfermedad, una cuadro febril, un estrés importante, un momento vital difícil, y en ese momento se reactiva. Viaja entonces ese herpes que está en estado, ese virus que está en estado quiescente, latente, viaja en forma antidrómica, viaja, digamos, hacia la piel y llega a la piel y produce entonces la erupción que se conoce como herpes zóster o culebrilla. Y la curandera va a decir de que, bueno, no vaya a juntar cabeza con cola porque eso produce la muerte, lógicamente. Eso es muy interesante decirlo porque nunca se van a juntar la cabeza y con la cola, eso no puede ser, porque sigue un trayecto nervioso, es metamérico el herpes, y por lo tanto nunca va a suceder eso. ¿Se va sola? No. Teóricamente sí, por supuesto que sí, teóricamente no, perdón, sí, cura espontáneamente. Lo que pasa es que el daño que deja sobre el nervio, sobre todo cuando el diagnóstico es tardío o cuando no se hace tratamiento y se deja curar solo, el daño es tan importante que el individuo lo que puede desarrollar es un dolor neurítico posherpético, que es algo que uno no le desea a nadie, ni a su peor enemigo, porque es algo que es sumamente doloroso. Afortunadamente tenemos medicación muy eficaz y específica para ese tipo de dolor, pero justamente por eso uno hace tratamiento para el herpes zóster, lo tiene que sospechar incluso antes de que vea las vesículas, las ampollas, el tipo de dolor. Tiene que hacer sospechar al médico y hacer un tratamiento entonces bien efectivo y rápido para prevenir justamente ese tipo de dolor posherpético. Muy bien. Gracias, Selva. Muchísimas gracias. Un placer, ha sido un placer estar por acá, un gusto. Hasta más vernos. Pero un aplauso grande para Selva.